Hoy les cuento sobre dos experiencias extrañísimas que le ocurrieron a Helen Keller y que verdaderamente me sorprendieron. Por si no la conocen, Helen Keller fue una mujer norteamericana que vivió entre 1880 y 1968 y que llegó a convertirse en una escritora famosa a pesar de haber perdido los sentidos de la vista y la audición a una edad muy temprana, cuando apenas tenía 19 meses. Los primeros años de su vida, después de quedarse ciega y sorda, los pasó atrapada dentro de sí misma. Perdió los rudimentos del lenguaje que había alcanzado hasta ese momento, se volvió impulsiva, arisca y muchas veces hasta agresiva. Pero todo esto cambia radicalmente cuando está cerca de cumplir los 7 años y entra en su vida una maestra de nombre Anne Sullivan. Esta maestra encuentra una manera de conectarse con ella y con muchísima paciencia le enseña a comunicarse a través del tacto, y desde este vínculo Helen Keller accede a todo un universo nuevo de experiencias y a partir de ahí empieza a transformarse y a florecer. Fue durante el primer año que pasaron juntas que ocurrieron un par de situaciones bastante raras. Yo di con ellas en un libro que se llama La historia de mi vida, que van a ver que está en inglés porque lo saqué prestado de la biblioteca de mi barrio acá en Melbourne. Y esta edición tiene, además de la autobiografía escrita de su puño y letra, tiene un contenido suplementario. Tiene una colección de cartas escritas por Helen misma a lo largo de los años, más escritos de su maestra, que cuentan cómo fue el proceso de educar a Helen, y acá es precisamente donde encontré lo que ya les voy a contar más adelante. Antes de meternos de lleno en eso, los quiero invitar a hacer un ejercicio de imaginación y detenernos un momento en cómo Helen, a la corta edad de 8 añitos, que es cuando tuvo estas experiencias, percibía el mundo a su alrededor, porque esto nos va a su vez a ayudar a comprender mejor la magnitud de lo que pasó. Ya sabemos que en el mundo de Helen no había colores ni sonidos. Sí había, por supuesto, olores, vibraciones, texturas, movimiento, frío, calor. Para todo lo demás, la chiquita dependía en gran medida de lo que su maestra le fuera presentando. Pero esto mismo no era tan sencillo tampoco. Si bien es verdad que ya a los 8 años Helen Keller había aprendido a leer los labios y a entender un lenguaje de signos, para enterarse de las cosas tenía que ya sea poner su mano sobre la cara de otra persona para leerle los labios o esperar a que su maestra deletreara palabras en la palma de su mano. Cuando uno considera esto, el primer incidente parece ya más que extraño, imposible. Resulta que Helen estaba acompañando a su maestra y a su mamá en una salida. No le habían dicho a dónde irían. Cuando llegan a su destino, la maestra la nota inquieta. En un momento, Helen se vuelve hacia su mamá y su maestra, les pone la mano sobre sus caras e insistentemente deletrea la palabra llorar, y se le llenan los ojitos de lágrimas a ella misma. Lo que Helen no sabía era que estaban en un cementerio. Y no solo no sabía dónde estaban, sino que su entendimiento de la muerte
en ese entonces era muy limitado. Ella no tenía idea de rituales funerarios y no sabía de la existencia de cementerios ni para qué eran. Pero la cosa no termina ahí. Hubo un segundo suceso muy extraño que ocurrió no mucho tiempo después y que también tuvo lugar en un cementerio. Esta vez estaban Anne, la maestra, estaba una señora amiga de ella y por supuesto Helen, que las acompañaba sin saber para qué estaban ahí. Apenas llegan, la maestra nota que Helen le presta poca atención a las flores, lo cual era muy inusual porque generalmente la fascinaban y le gustaba sentir el perfume y arrancar ramilletes y le encantaba cuando la maestra le prendía flores del vestido. Pero esta vez no. En lugar de eso tenía la atención puesta en las lápidas de piedra y las iba recorriendo con sus dedos tratando de descifrar las inscripciones. En un momento se detiene en una lápida que tenía grabado el nombre Florencia y exaltada le pregunta a su maestra dónde está Florencia. Y enseguida se vuelve hacia la otra señora y le pregunta quién la había enterrado en esa fosa y si había llorado mucho cuando Florencia se fue. Un rato más tarde, cuando están de vuelta en la casa, Helen corre a agarrar unos juguetes que le habían regalado y empieza a decir que esos juguetes eran de la pobrecita Florencia. Y después le escribe una carta a su mamá donde le cuenta que había estado jugando con los juguetes de una niña con ese nombre y que la niña había fallecido y que ahora estaba bajo tierra, tenía frío y estaba muy triste. La maestra cuenta en el libro que ella quedó muy impresionada con todo este episodio porque resultó todo ser cierto. La señora con quien habían ido al cementerio ese día había sido efectivamente la mamá de esa nena Florencia y los juguetes que tenía Helen habían originariamente pertenecido a esa nena también. Pero la maestra era la única persona cercana a Helen que lo sabía y ella jamás le había dicho una sola palabra. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué fue todo esto? ¿Fue el producto de una imaginación muy activa? ¿Fue la percepción de algo que todos notaríamos si pudiéramos silenciar los sentidos de la vista y la audición? ¿O fue una muestra de que Helen Keller tenía la extraña habilidad de ver el más allá y escuchar los susurros de las almas?